Para hacer micropipetas en el uso en el laboratorio de biología celular, normalmente no se compran ya hechas, sino que las fabrica uno mismo. Lo que te venden son unos tubitos de vidrio de unos 10 centímetros de longitud que pueden tener distintos diámetros. Diámetro externo típico puede ser 1 milímetro, milímetro y medio, 2 milímetros, hay otras medidas pero son más raras. Pueden tener la pared gruesa o fina, pueden estar hechas de diferentes materiales, lo más común es borosilicato, vidrio más o menos normal, aunque también las hay de cuarzo, por ejemplo, para usos especiales, y finalmente el diseño interior puede variar. Por ejemplo, las que yo suelo utilizar llevan en el interior del cilindro un filamento de cristal. Este filamento de cristal sirve para romper el menisco y que se llenen fácilmente. Estos materiales termoplásticos en realidad conservan la forma cuando tú los estiras. Si yo cojo una pipeta de vidrio, este por ejemplo que tengo aquí es de 2 milímetros. Si yo cojo esta pipeta de vidrio y la caliento en el centro hasta que empieza a fundirse, hasta que la densidad se hace mucho más baja y puedo estirarla, cuando la estiro el filamento se va haciendo más fino pero conserva su forma. Hay muchos tipos de pipetas distintos según el uso que le queráis dar. Por ejemplo, las podéis hacer muy cortas y con el diámetro muy pequeño al final de la punta. Por ejemplo, como de una micra, eso es un tamaño mucho más pequeño que una célula, o puedes hacer capilares relativamente largos, estamos hablando de 1 centímetro, quizás 1,5 centímetros, si uno lo necesita, y con diámetros quizás de 20, 30 micras en la punta. ¿Por qué se hacen en fresco? Pues bueno, básicamente no se compran hechas, sino que las fabrica uno porque el cristal se altera con facilidad. Son diámetros muy pequeños, cualquier polvo, cualquier sustancia podría obstruirlas, así que lo conveniente es fabricarlas en el mismo momento de usarlas o como mucho unas horas antes y luego se guardan en unas cajas especiales y ya está. Los aparatos para estirar las pipetas se llaman pullers o estiradores de pipetas. El que os voy a contar hoy hay otros tipos, es un puller vertical. Aquí lo que va a ocurrir es que la pipeta va a ser estirada y vamos a utilizar la fuerza de la gravedad para realizar el estiramiento. Además podemos forzar un estiramiento rápido para cortarla, pero básicamente va a trabajar a favor de la gravedad. ¿Qué ventajas tiene esto? Desde mi punto de vista la principal ventaja es que las puntas son muy rectas. Esto no siempre es necesario, pero si lo vais a utilizar como una aguja, por ejemplo, para entrar en el cerebro e inyectar una zona concreta, para trazar conexiones, por ejemplo, una utilidad común, al menos en este laboratorio, lo que vas a necesitar es una punta que esté totalmente recta, porque si no, una vez va entrando en el cerebro, causaría una herida al moverse lateralmente, cortaría. Además vas a necesitar puntas relativamente largas. Para eso es adecuado un puller vertical como este. Este puller que tenemos aquí es de la marca Shutter Instruments. Es el modelo P30, un modelo básico, de lo más simple que existe. Este tendrá un valor aproximadamente de digamos que estará en torno a los 4 o 5.000 euros, supongo que más 5.000. Y es un modelo que no ha cambiado prácticamente en los últimos 30 años, lo cual demuestra que realmente es una pieza funcional. Con este podéis estirar todo tipo de pipetas, pero para mi punto de vista tiene una desventaja. La desventaja es que, como el filamento que está aquí, ahora os lo amplío, va a permanecer fijo en su posición, eso lo que va a provocar es
que cuando se estira la pipeta, el calor, la zona de calor, no se va a mantener justo en el centro de la pipeta. Con lo cual las dos puntas probablemente van a ser funcionales, pero van a ser distintas. Es decir, de cada capilar obtendríamos dos puntas diferentes. La ventaja, ya os digo, sencillo, relativamente económico. Puedes hacer puntas largas sin que se curven, con relativa facilidad. Para ciertas aplicaciones es el puller de elección. Para otras aplicaciones, por ejemplo para patch clamp, aunque se pueden utilizar en varios pasos, se pueden fabricar utilizando este puller, los pullers horizontales resultan mucho más convenientes, pero eso lo veremos en otro vídeo. Vamos a verlo un poco más ampliado. Tenemos una tapadera, básicamente, aunque es de color, no es para controlar el brillo del filamento, no alcanza suficiente temperatura como para que la radiación sea peligrosa. En realidad la tapadera es sobre todo para mantener un ambiente sin corrientes de aire que haga que las distintas puntas se generen siempre igual, es decir, que el proceso sea repetitivo. Si no, los cambios de temperatura podrían hacer que oscilasen. Obviamente lo voy a hacer sin la tapadera para que lo veáis. Aquí tenemos un controlador que va de 0 a 999, que va a controlar la corriente que pasa por el filamento. Solemos hablar de él como temperatura o calor, pero realmente lo que controla es la corriente. Mayor el número, más corriente pasa, más se calienta el filamento. Abajo tenemos exactamente lo mismo, pero podemos tener dos temperaturas, dos corrientes distintas, para cuando hacemos una pipeta en varios pasos. Tenemos un switch aquí que nos permite cambiar entre uno o el otro. Aquí lo que tenemos es un marcador que indica el estiramiento, la fuerza de estiramiento. La pipeta se empieza a formar y cae por gravedad, pero si quiero cortarla tengo que pegar un estiramiento fuerte. Ese estiramiento, la fuerza de ese estiramiento la controlo con este reloj. Este reloj controla, aquí hay un cable, debajo hay un solenoide que se comprime y va a tirar de la pipeta. ¿Pero cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer cuando una pestaña que hay aquí atraviese un sensor óptico. Y puedo ver esa distancia, puedo controlarla utilizando este gonio con una precisión de fracciones de milímetro. De esa manera puedo controlar el taper, es decir, el ángulo con el que se estrecha la pipeta y luego el momento, digamos, en el que se corta. La combinación del calor y ese estiramiento final brusco es lo que va a darle la forma a la pipeta y lo que va a permitir que la punta se quede abierta. A veces la podéis abrir vosotros con unas pinzas después, pero eso es para aplicaciones que necesitan puntas relativamente gruesas, de 30 o de 40 micras de diámetro. Si queréis una punta de 1 micra de diámetro no la podéis romper a mano, se ha de romper ella sola. Aquí tenemos una pieza accesoria para controlar lo que baja. Esta pieza normalmente solo se utiliza si vais a hacer pipetas para patch clamp, luego os enseño cómo son esas pipetas, pero ya os digo, para eso hay otro tipo de pullers que funcionan mucho mejor, aunque con este se pueden hacer. Yo solo lo usé una vez para comprobar que efectivamente se pueden hacer. La diferencia entre hacerlo con un aparato especializado o con este es que es muy difícil conseguir resultados muy homogéneos y para esa técnica quieres resultados muy homogéneos. Entonces gastarías una cantidad de vidrio bastante grande para conseguir buenas pipetas, mientras con el otro tipo de pullers es relativamente fácil. En principio no la vamos a utilizar, pero es un extra que viene con el aparato. Abajo tenemos los controles. La primera palanca es el interruptor, se enciende el piloto, eso quiere decir que está encendido, hace como una especie de zumbido. Este botón de aquí es el reset, si algo va mal o si la punta no se estira, apretamos y la corriente deja de pasar. No es bueno que el filamento esté encendido más de 15 segundos, ya que si está encendido mucho tiempo podría dañar el aparato, el calor que genera.
Este, como os comentaba, es un simple piloto rojo que nos indica que el aparato está encendido. Y finalmente, este que tenemos aquí es el que da la señal de iniciar a estirar. Cuando le damos, lo que va a hacer es estirarse el filamento. Vamos a darle. ¿Veis cómo se pone el filamento en rojo? Y para acabar, le damos el reset. Ahora no ha hecho nada porque no está la pipeta puesta. Si lo dejáramos encendido así, al final se acabaría calentando todo este sistema y se podría dañar. Los filamentos que se utilizan, por cierto, hay de varios tipos. En este caso es una lámina de platino iridio muy finita. El sistema está hecho de cobre, con lo cual pasa muy bien la corriente, pero cuando llega el filamento ofrece una resistencia. Como tiene que pasar de un lado a otro, cuando pasa la corriente de un lado a otro se calienta y es lo que va a generar el calor que fundirá el vidrio. Bien, he colocado una pipeta en la parte de arriba, fijaros cómo el brazo está levantado, y voy a elegir la fuente de calor 1, que es para la que lo tengo calibrado para este vidrio de 2 milímetros de pared gruesa. La pipeta la he sujetado aquí con esta pinza y con esta pinza de aquí, y ahora le voy a dar que se caliente. Eso hará que se funda, empezará a reblandecerse, empezará a bajar y cuando llegue a una cierta distancia y pase la pestaña por el sensor, pues eso lo que va a provocar, aquí hay una palanca negra unida a esta pieza de aquí, cuando vaya cayendo, pues lo que va a provocar es que se corte el haz de luz, no se ve nada, pero está ahí presente, y eso dará un estirón con el pull que le haya puesto aquí. Si quiere una pipeta muy larga, pues no le daría ningún pull, pero en ese caso la punta sería un filamento que se retorcería. Hay que darle normalmente un poco, pero dependiendo de la longitud, pues lo vamos a alargar más o menos. Aquí está puesto pues como 1 centímetro habrá, o algo más. Podéis ver la medida aquí en el goniómetro. Y en principio, si todo está bien calibrado, la romperíais en ese punto. Bien, le doy, luego amplío más para que veáis los mecanismos. Se pone el filamento incandescente. Pasados unos segundos empezará a ablandarse el vidrio. Ya va. Y ya hemos generado nuestra pipeta. En estos momentos la pipeta está muy caliente, esperamos unos segundos, utilizamos unas pinzas, cogemos la pinza, aflojamos y ahí tenemos nuestra pipeta. Luego os la enseño para que veáis el aspecto que tiene. Me ha quedado bastante bien. Para guardarlas se puede utilizar o bien una placa de Petri con algún tipo de plástico para colocarlas sobre ella, es un método muy común. O, si lo hacéis con frecuencia, vender unos botes comerciales con unas ranuras y unas muescas. Ahí podéis colocar vuestra pipeta y la tenéis lista para utilizar durante el experimento. Hay que tener cuidado con ellas porque la punta se rompería con cualquier cosa. La punta de arriba normalmente suele quedar más corta, pero es también funcional. Hay que tener cuidado al sacarla. Hay que abrir bastante para no dañar el filamento. Es efectivamente más corta, pero bueno, podría ser válida para algunas aplicaciones. Voy a hacer otra pipeta más de cerca para que lo veáis bien. Esta es la pipeta sin estirar, unos 10 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es colocarla en la parte de abajo. Hay una ranura. La metemos un poquito
y la sujetamos. Al sujetarla, esta goma roja que veis aquí la mantiene en el sitio. Si todo está bien, quedará justo a la altura de la siguiente línea arriba. Está bien porque lo calibré recientemente y sujeto la de arriba. En realidad la de arriba sería muy corta, la de abajo muy larga. Si queremos que sean más o menos, lo que hacemos es subir esta pieza. Fijaros cuando subo la pieza, como aquí debajo hay una pestaña, esta es la pestaña que corta la luz. Empezaremos aquí, cuando vaya bajando cortará la luz y ahí pegará el estirón. Ese punto podéis variarlo utilizando este mando de aquí. Con esto subís y bajáis el sensor óptico y decidís la longitud de la punta. Normalmente, una vez estáis haciendo vuestras puntas, no es necesario ajustar nada, el proceso siempre es repetitivo. De todas formas, tened en cuenta que si cambiáis el tipo de vidrio, o cambiáis el diámetro, o cambiáis las características, hay que volver a ajustar todos los parámetros. Normalmente poco a poco. Bueno, primero decido más o menos a qué altura creo que va a quedar bien, por ejemplo ahí, sujeto el de arriba. Ahora aflojo el de abajo, subo de nuevo, lo mantengo en su sitio y lo sujeto. Ahora está sujeto arriba y abajo. Es el vidrio quien mantiene sujeto este brazo. El calor que se va a producir en este filamento, estas son las piezas de cobre que os comentaba, una aleación de cobre. El cobre tiene muy buena conductividad, así que no se va a calentar. Y eso va a pasar por el filamento, que tiene forma como de una omega, en este caso. Y cuando se caliente el filamento, derretirá el vidrio, lo irá volviendo blando y la gravedad, el peso del brazo al comienzo, simplemente el peso, irá estirando la pipeta. Cuando llegue al punto en el que esta pestaña pasa por el sensor óptico, pegará un tirón con la fuerza que tenemos indicada aquí. Los parámetros que vamos a utilizar en este caso va a ser el calor superior, que lo tengo puesto en 900, el de abajo lo tengo en 870. No llegaría a estirar la punta, al menos con este grosor, pero sí podría hacerlo si hiciera, por ejemplo, la punta en varias veces. Aquí la estamos estirando de una sola vez. Y aquí tenemos el pull, que bueno, en mi caso no es muy importante. Como veis está colocado en 650. Si queréis subir una unidad, pues le dais la tecla más. Si queréis bajarla, tenéis centenas, decenas de unidades. Así es como se regula. Bueno, pues vamos a darle al pull y vamos a ver cómo ocurre el proceso. Cuando le dé se pondrá el filamento incandescente, aquí lo tenéis. Ahora el vidrio se va ablandando. Y transcurridos unos segundos empezará a moverse. Ya se mueve. Cuando la pestaña ha pasado por el sensor, ha pegado el tirón final violento y se ha generado la punta. La podéis ver in situ, la de abajo es la que se ve mejor, y la de arriba, fijaros cómo el filamento ha permanecido en el sitio. Por eso las puntas no son simétricas. Para que fueran simétricas, el filamento tendría que moverse a la vez. Tendrían que moverse los dos brazos simultáneamente. Eso es difícil hacerlo en un vertical. En cambio, pues os quitáis un montón de mecanismos y demás, así que son bastante más sencillos. Una vez la tenemos, recogemos las puntas y las guardamos para nuestros experimentos. Normalmente utilizamos unas pinzas con un recubrimiento plástico, porque si no se resbalan con facilidad. Y ya tenemos la punta hecha. Si la queréis más corto, la parte del tubo, lo que tenéis que hacer es cortarlo antes de ponerlo. Cortarlo ahora sería difícil, lo normal es que dañásemos la punta, ya que las puntas son muy finas. Puntas tan largas como esta, la verdad es que son bastante flexibles. Es útil, por ejemplo, para realizar una inyección intracerebral, pero no para registros intracelulares o similar. Para eso son mucho más cortas. La punta de arriba es más difícil de extraer, pero del mismo modo aflojamos y o bien estiramos hacia arriba, lo cual podemos dañarla en el tránsito, o bien la sacamos lateralmente. Una vez la tenemos lista, pues igualmente
la podemos guardar o tirar si pensamos que no nos va a servir. Una vez hemos acabado con el proceso, simplemente apagamos el aparato y ya está. Y queda listo para el siguiente uso. Hacer pipetas es un arte, pero bueno, una vez uno tiene claro el tipo de pipeta que quiere, pues es repetirla, repetirla y repetirla, no hay que volver a hacer más ajustes. Si alguien quisiera utilizar, por ejemplo, ahora el aparato para hacer una pipeta de 1,5 milímetros, no de 2 milímetros, sí que habría que cambiar absolutamente todos los parámetros. ¿Cómo se aproxima uno a su perfil ideal? Normalmente cambios pequeños. Por ejemplo, podríamos cambiar el calor de 10 en 10 o de 5 en 5. A más calor, normalmente la punta es más larga, pero más fina. Uno tiene que buscar el equilibrio donde uno lo quiera. Bien, aquí tenemos 3 pipetas. La que tenemos arriba del todo es una pipeta corta para patch clamp, con un vidrio de 1,5 milímetros con filamento interno. Está hecho con un puller horizontal. En el extremo la punta tendrá un diámetro como de una micra, así que como veis es muy cortita. Si comparáis con el diámetro acaba enseguida. Las dos que tenemos abajo son una de las pipetas que acabamos de estirar. La de las dos, la de arriba, es decir, la que se encuentra en el medio, es la que estaba en la parte superior, y la de abajo es la más larga y es la que estaba interesado yo en formar. Fijaros cómo las puntas son mucho más alargadas, porque los parámetros que hemos utilizado son distintos. Esta es una visión a más aumentos. Fijaros la pared como es gruesa, pero a la vez que se va luego haciendo el tupper, es decir, estrechándose, la pared va siendo más delgada. Siempre mantiene la forma, sorprendentemente. Cuando tú estiras vidrio, la forma que tenía antes de estirar se mantiene, solo que en dimensiones más pequeñas. La punta realmente no llegamos a verla, ya que es tan fina que tendríamos que ir a un microscopio muy potente. Luego os enseño alguna imagen donde veáis en comparación con una célula el tamaño que tiene ese tipo de puntas. En cambio, las otras puntas que hemos hecho hoy eran un vidrio más grueso. Esta es la punta que estaba en la parte de arriba. Fijaros que estos aumentos realmente casi no me caben en la imagen. También empieza cortándose muy rápido, pero fijaros luego cómo se mantiene el alargado. Sigue siendo todavía bastante larga. Aunque no lo parezca, la punta está abierta. En este caso la punta sería muy flexible, muy delicada, y normalmente podéis cortar un pedazo, depende de la aplicación que le vayáis a dar. La punta de abajo será similar, pero si os fijáis, como se ha separado antes del calor, mantiene el grosor durante un mayor trayecto, con lo cual consigues una longitud. Es más dura y rígida. Normalmente te interesa que sean duras y rígidas. Pero al final pues también acaba en una punta, obviamente del mismo diámetro que la otra, porque han salido del mismo sitio. Vemos aquí a la derecha la punta de la pipeta. Esto es un aparato de patch clamp. Vamos a ir bajando esta pipeta. Es hecha a la vez que la que os he enseñado antes. Fijaros las paredes. Y ahora se enfoca la punta, vemos la abertura. Eso sería algo más de una micra. Ahora conforme bajemos vamos a llegar al fondo de la placa de Petri y ahí lo que tenemos es un cultivo de neuronas. Fijaros, se ve el nucleolo, se ven los orgánulos. Esta es una técnica de iluminación oblicua especial. Podemos ver las dendritas y conforme avanzamos con la pipeta, como está en ángulo, va bajando hasta entrar en contacto con su superficie. Hay que hacerlo muy poco a poco. La pipeta está expulsando líquido para que nada se pegue a la punta y esté limpia y pueda succionar al llegar al final. Y cuando uno ve como una pequeña deformación ahí en la neurona, pues es el momento de quitar la presión y se adheriría la membrana a la pipeta y succionando ligeramente se puede romper y comunicar con ella.
Estos son los diseños más comunes de pipeta. Normalmente son cilíndricas, aunque hay otros modelos que pueden llevar dos pipetas adheridas o diferentes, y pueden tener la pared gruesa o la pared fina. Depende un poco de la utilidad para la que se vayan a utilizar y la longitud que quieras conseguir. Aparte de eso, tienes que tener en cuenta cuando compras el diámetro interno, el diámetro externo, pero también si la quieres con capilar interno o no. El capilar ayuda al llenado de la pipeta rompiendo el menisco. De otro modo es difícil llenarlas hasta la punta. Aquí podemos ver un detalle de dónde se coloca la pipeta visto desde arriba. Esta ranura en forma de V que tenéis aquí es donde apoyamos el cilindro de la pipeta, y este pedacito de caucho rojo que tenemos aquí es con el que la mantenemos en su sitio para que no se mueva, y bueno, como es ligeramente blando, pues ayuda a que no se rompa la pipeta. La pipeta pasa por aquí, por este canal. Aquí está el filamento de platino iridio. Y aquí está sujeto con una placa que apretáis con estos tornillos. Esto hay que ajustarlo a mano utilizando llaves Allen, y la verdad es que es relativamente delicado colocarlo bien. Esta, como se puede ver, ya está bastante desgastada, por eso el aspecto que tiene la superficie. Aquí debajo tenemos la pinza inferior, de nuevo con la V, donde entraría la pipeta, y de nuevo con ese caucho, esa esponja de caucho, que cuando apretemos este tornillo que tenemos aquí, la mantendrá fija en su posición. Esto es un detalle del sistema de disparo del estiramiento. Este goniómetro lo que va a permitir es controlar la longitud de la punta y romper la punta para que se abra. Conforme se va estirando y va bajando esta barra, esta pestaña de aquí pasa hasta que pasa entre estas dos cajas, donde hay un sensor, según los manuales óptico, pero podría ser perfectamente magnético por el diseño. En cualquier caso, no se ve ningún tipo de luz. Cuando la pestaña pasa, eso activa el mecanismo de estiramiento de golpe para que la pipeta quede abierta y no se haga un hilo muy largo y fino y no se acaben nunca de separar. No he comentado antes en el vídeo, pero cuando la pestaña pasa por aquí también desconecta la corriente sobre el filamento, ya que la pipeta ya está estirada y así no se queda funcionando continuamente. Este es un detalle. Aquí veis estas superficies. En teoría aquí es donde pasaría la luz de uno a otro, eso mantendría una corriente fotovoltaica, y este al pasar cortaría. Un detalle de las botoneras, son muy sencillas. Simplemente pues apretando aumentáis uno, apretando este disminuís uno y ponéis el número que queráis. Podéis poner entre 000 y 999. Y este es un detalle de la pieza que se utiliza para hacer pipetas en varios golpes, pipetas muy cortas. Simplemente es una pieza que se coloca para limitar la caída del brazo, de modo que no se pueda estirar todo lo que quiera por gravedad, sino que solo pueda caer por gravedad pues los milímetros que nosotros queramos. Lleva dos medidas con colores diferenciados para que, si queremos combinarlos, lo igual que lleva dos tipos de relojes para la temperatura, para la corriente, pues lleva también dos alturas distintas, según la forma que le queráis dar a la pipeta. Este es otro detalle de las puntas que hemos producido. Fijaros, esta es la corta, tipo patch clamp. Las paredes se acortan muy rápido. Esto es 1,5 milímetros, pues realmente tendrá unos 3 milímetros quizás. Y en 3 milímetros se acaba la punta. Esta punta tiene un diámetro de sobre 1 micra aproximadamente. Esta es la pipeta que estaba en la parte de arriba. Y bueno, es bastante delgada, como veis, relativamente larga. La punta sería demasiado flexible probablemente. Esta es la de la parte de abajo, que tendría mejores características. Fijaros que aunque es más larga, además, la pendiente, la caída, el tupper,
es más homogéneo, se mantiene relativamente gruesa durante un periodo relativamente largo, así que tenéis varios milímetros, en este caso, para profundizar en el tejido y hacer la inyección. Distintos usos pues tienen formas de pipeta diferentes.